reciban un cordial saludo de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Nos encontramos hoy en la sesión número 8 del podcast sobre Derecho Constitucional. En ese sentido, los invitamos a que nos puedan seguir todos los martes a partir de las 7 de la noche a través de Facebook, de Spotify y de YouTube. Para el efecto, nos encontramos hoy con el licenciado Luis Galicia, quien es miembro de la ACUCE, y les va a hablar sobre el derecho constitucional guatemalteco. Muy bien, pues en primer lugar la honra y la gloria sea para Dios. Muchas gracias por este espacio que se nos está otorgando por parte de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Muy bien, así que es referente a un tema tan importante que es el constitucionalismo guatemalteco. No me queda más que citar a algunos connotados tratadistas en esta materia. Me voy a auxiliar del doctor Alberto Pereira Orozco, que en paz descanse, el gran constitucionalista Gerardo Prado. De igual manera vamos a hablar un poco sobre el constitucionalista Juan Francisco Flores Juárez y por ahí de Arturo Sierra González. La mayoría de constitucionalistas guatemaltecos han clasificado el constitucionalismo guatemalteco en dos grandes periodos. El primer periodo es el periodo preindependiente, entiéndase antes de la independencia del 15 de septiembre de 1821. La mayoría de constitucionalistas establecen que existieron dos constituciones en este periodo. La primera, que es la Constitución de Bayona de 1808, que por cierto es una constitución muy interesante, toda vez que debemos de recordar que en este periodo de la historia Napoleón Bonaparte ya había conquistado casi toda Europa occidental, nombrando a su hermano José Bonaparte como monarca, como rey de España, que habían derrocado a los reyes borbones en ese momento de la historia. Y a raíz de ello, esta Constitución de Bayona de 1808, que era de corte francesa, de ideología francesa, y principalmente el pensamiento del emperador Napoleón Bonaparte, rigió sobre las Américas, sobre el Virreinado de México, Virreinado de Guatemala y Virreinado del Perú. A raíz de ello es de que esta constitución, una característica muy interesante era que tenía pensamiento liberal y el idioma oficial para los virreinados era el idioma francés. Posteriormente, ya con la derrota de Napoleón Bonaparte por parte de los ingleses, lógicamente los ingleses le entregan nuevamente la monarquía a los reyes borbones y a raíz de ello nuevamente los reyes católicos toman nuevamente la monarquía en España. Pasan los años y a raíz de los movimientos independencistas que se estaban viviendo ya en las Américas, especialmente aquí en el Virreinado de Guatemala, a raíz de los acontecimientos que se habían suscitado, por ejemplo, las grandes revoluciones transatlánticas, entiéndase la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica del 4 de julio de 1776, entiéndase la Revolución Francesa de 1789, prácticamente los criollos de ese momento ya pensaban en movimientos de independencia. Y a raíz de ello, los criollos como una casta dominante dentro de los extractos sociales en el Virreinado de Guatemala, comienza a gestarse ese movimiento. Entonces, a raíz de ello, los reyes de España convocan a una constituyente, convocan a la constituyente en el puerto de Cádiz y a raíz de ello prácticamente surge la Constitución de 1812, que es la Constitución de las Cortes de Cádiz, que su intención era minimizar a lo máximo los movimientos de independencia. Esta constitución es muy interesante porque prácticamente aquí hablamos que un personaje, un jesuita criollo nacido aquí en el Virreinado de Guatemala, don Antonio Larrazábal, llega a ser el secretario y el vocero prácticamente de la constituyente allá en el puerto de Cádiz en España. Por cierto, en honor a él, así se denomina nuestro Parlamento, nuestro Congreso de la República en Guatemala. Entonces, para retroalimentar, dos constituciones son las del periodo preindependiente: la Constitución de Bayona de 1808 y la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812. Muy bien, muchas gracias. Bueno, posteriormente entramos al periodo independiente, entiéndase, después de la independencia del 15 de septiembre de 1821. La primera constitución que surge aquí es la Constitución de la Federación Centroamericana de 1824.
Esta constitución es muy interesante porque es una constitución de la Federación Centroamericana, es la primera, es la única que, por cierto, ha tenido un sistema bicameral, es decir, un Congreso centroamericano y un Senado centroamericano y un Congreso en cada provincia. Tenía una Suprema Corte de Justicia en toda Centroamérica y Cortes Supremas en cada provincia. Una constitución muy curiosa porque es la única que ha establecido que los ciudadanos de la Federación Centroamericana deben de ser felices. Luego se da la separación de Centroamérica y entramos a la primera constitución para algunos constitucionalistas como la Constitución de Guatemala, la de 1825. Por cierto, aquí surge ya la República de Guatemala como tal. Posteriormente pasaron muchos años y a raíz de la reforma liberal del 30 de junio de 1871 y del ingreso al poder político del licenciado Miguel García Granados y del notario y general José Rufino Barrios, surge la Constitución de 1879. Esta es una constitución liberal, es una constitución que establecía libertades, inspirada prácticamente en los derechos civiles y políticos de las revoluciones liberales de Europa y de Estados Unidos. Fue una constitución que duró y tardó mucho tiempo en Guatemala. Entramos al siglo pasado y a raíz de la dictadura de los 14 años del general Jorge Ubico Castañeda y a raíz del acontecimiento de la Revolución Social en Guatemala del 20 de octubre de 1944, surge la Constitución de 1945. Por cierto, esta Constitución es la primera que incluyó derechos económicos, sociales y culturales. Entiéndase educación, entiéndase salud, entiéndase trabajo, son derechos importantes de segunda generación, muy trascendentales en materia de derechos humanos. Prácticamente con esta constitución se dan los 10 años de un desarrollo social en Guatemala de 1944 a 1954. A raíz de ello, de la contrarrevolución de 1954, surge la Constitución de 1956. Esta Constitución podríamos decir que fue transpersonalista, toda vez que aquí la preeminencia era el sistema de gobierno y el sistema económico. A raíz de ello, prácticamente en 1960 iniciamos un escenario muy duro para nosotros los guatemaltecos y las guatemaltecas, que es el inicio del conflicto armado interno. A raíz de ello, en 1965, surge la última constitución que antecede a la actual, que era una constitución también transpersonalista. Prácticamente aquí se materializa lo que el constitucionalista Lasalle habla, que la constitución es la suma de factores de poder. Pasamos la década de los 60, de los 70, de los 80, y a raíz del golpe de Estado que da el general Efraín Ríos Montt con este triunvirato, prácticamente en el año de 1982 se convoca a las bases constitucionales en 1984 y a raíz de ello se celebran las elecciones para los diputados de la Constituyente, a quienes se les comisiona la elaboración de la Constitución, y a raíz de ello el 31 de mayo se promulga prácticamente la Constitución actual, entrando en vigencia el 14 de enero de 1986. Por cierto, una constitución novedosa, toda vez que era una constitución antropocéntrica, es una constitución, mejor dicho, antropocéntrica, personalista y teocrática porque cree en Dios. Es una constitución novedosa, toda vez que incluyó un tribunal constitucional independiente del organismo judicial, un tribunal supremo electoral permanente independiente del organismo ejecutivo, la figura del ombudsman, del procurador de los derechos humanos, completamente novedosa. En su momento fue una constitución que los constitucionalistas sudamericanos y también europeos vinieron a conocer nuestra constitución, novedosa en su totalidad, la cual lógicamente en su momento, a raíz del autogolpe de Estado del ingeniero Serrano Elías, sufrió la gran reforma, y por cierto la única reforma que ha tenido la Constitución en 1993. El 29 de diciembre de 1996 se firman los acuerdos de paz y a raíz de ello, en consulta popular, que es una institución que regula nuestra Constitución, en 1999 se le preguntó a la población guatemalteca, a los ciudadanos guatemaltecos, si deseaban reformar la Constitución, sí o no, y la población dijo que no. Y posteriormente, en el año 2012, hubo un intento donde se comenzó a hablar también de reforma a la Constitución. De igual manera se replicó en el año 2015-2016 los movimientos posibles de una reforma constitucional, mas no prosperaron. Y en el año 2020-2021 fueron los últimos pincelazos de los que se han hablado de la posible reforma a la Constitución. Pero entonces, para hacer la retroalimentación que es
siempre es pertinente. En el periodo independiente tenemos la Constitución de 1824, 1825, 1879, 1945, 1956, la que antecede de 1965 y la actual, la de 1986. Les agradezco por su atención, que Dios les bendiga.